Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, gracias a una coproducción de los departamentos de Geografía, Ciencias Políticas y Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera. Y hoy vamos a tener precisamente un distinguido colega de la Facultad de Ciencias Sociales que acaba de producir un libro. Y en Hilando Fino, ustedes saben que una de las cosas que yo más disfruto es darle publicidad, darle reconocimiento a la producción intelectual, y este es el libro que acaba de producir el colega Juan Manuel Carrión. Se titula Nacionalismo Caribeño, Marcus Garvey y Pedro Albizu Campos. Salió a finales del 2020 y es un libro muy bien investigado, muy bien escrito. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos, un placer tenerte aquí con nosotros. Qué chévere. Juan Manuel es profesor de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Ciencias Sociales General. Fue director de ese departamento. Obtuvo su doctorado en Sociología en 1978 en la Universidad de Rutgers y una maestría en Historia de New York University. Se graduó magna cum laude en Historia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y se ha dedicado precisamente al estudio de asuntos como el nacionalismo, las identidades étnicas y raciales y nacionales en el Caribe. Últimamente ha estado estudiando también el imperialismo y cómo ha ido variando ese concepto en el mundo contemporáneo. Tiene varios libros a su haber: La Nación Puertorriqueña, ensayos en torno a Albizu Campos, Voluntad de Nación, Ensayos sobre el Nacionalismo en Puerto Rico, Ethnicity, Race and Nationality in the Caribbean, un libro editado en el Instituto de Estudios del Caribe, Imperialismo, Clase y Nación, y este que les acabo de presentar, y una multiplicidad de artículos. El último que tiene que ver con uno reciente sobre los amos del mundo, investigando la clase capitalista transnacional. Así que los intereses de Juan Manuel en ese sentido pues son muy amplios, ¿verdad? Quisiera comenzar, Juan Manuel, preguntándote qué es lo que te motiva a esta mirada regional del tema del nacionalismo, y qué te lleva específicamente a estos dos importantes líderes nacionalistas, Marcus Garvey y Pedro Albizu Campos. ¿Cómo es que llegas a formularte la pregunta de la forma en que la formulas? Yo creo que primero que nada mi interés era el nacionalismo en Puerto Rico y Albizu Campos, pero creo que para entender ¿verdad? Albizu Campos o cualquier otro líder nacionalista, es bien importante la comparación. Se aprende mucho de la comparación. ¿Verdad? Y la figura, comparar a Albizu Campos con Marcus Garvey es comparar a dos figuras que tienen pues unas similaridades importantes y también una diferencia aún más importantes, y pensando que precisamente en esa comparación se podía entender mejor el nacionalismo que expresó Albizu Campos, como también, ¿verdad? Las maneras en que se han desarrollado los nacionalismos en esa otra parte del Caribe que no es como Puerto Rico, porque precisamente
mi idea era, ¿verdad? Albizu Campos como representante de la manera en que las identidades nacionales y las expresiones nacionalistas se han desarrollado a nivel popular en el Caribe hispano, porque hay comparaciones muy fáciles que se pueden hacer con Albizu, digamos, con José Martí, o figuras inclusive de Santo Domingo. Pero figuras, por ejemplo, como Marcus Garvey, en Puerto Rico eso simplemente no se ha dado. Inclusive ni en Cuba ni en Santo Domingo es típico, aunque hayan ejemplos, pero no es lo típico. Mientras habla un poco, Juan Manuel, del fraccionamiento cultural del Caribe también, ¿verdad? Sí. Eso que llamamos el Caribe hispano, sí. El Caribe... Sí. Porque hay una ¿verdad? Hay una diferencia, especialmente en la manera en que se ha desarrollado las identidades nacionales y el nacionalismo, que responden a historias distintas. El Caribe, por ejemplo, una cosa que yo resalto, especialmente al principio, como algo que hay que, ¿verdad?, buscarle una explicación, es que el nacionalismo surgió primero, sus primeras manifestaciones en el Caribe van a ser en el Caribe hispano. Y mientras que en el Caribe hispano el tipo de nacionalismo que se va a expresar plantea una identidad nacional que trasciende lo racial, en el Caribe que no es hispano, el nacionalismo que ha surgido de raíces populares identifica a la patria con raza. Y eso tiene que ver con diferencias de desarrollo histórico. Por ejemplo, en el Caribe hispano, la colonización comenzó mucho más temprano. Se van a desarrollar también de forma más temprana unos campesinados que son multirraciales. En el Caribe no hispano, la esclavitud históricamente va a tener una fuerza mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el Caribe, por ejemplo, en el Santo Domingo francés o en Jamaica, la población esclava llegó un momento a representar el 85% de la población. Qué cosa de locura, ¿no? ¿Cómo podía eso existir? Que no era realmente, eso ya no era una sociedad, eso era como un sistema penal. Y precisamente en una sociedad como esa era muy difícil que la tierra en la que se vivía comenzara a identificarse como patria, porque era la cárcel de la que tú querías escapar. Y por eso, por ejemplo, en Jamaica hay una vieja tradición de raíces populares de Back to Africa. ¿Ves? Porque primero en la época de la esclavitud, pues a veces los esclavos podían sentir que la verdad que eso es lo que ellos querían hacer, volver a África, pero que a veces solamente se lograba en términos así como después de la muerte, ¿no? En el Caribe, en términos espirituales, sí. En términos espirituales. Y entonces va a surgir, por ejemplo, en Jamaica, a nivel así de los campesinos y demás, desde por lo menos, no sé si antes del siglo XIX, tal vez hasta el siglo XVIII, esa idea de volver a África. Y cuando y después de la esclavitud, los primeros, las primeras manifestaciones de intentos de superación y de organizarse para salir para adelante, tenían la idea de volver a África. Y entonces hay manifestaciones más, por ejemplo, del siglo XX, como por ejemplo los Rastafarians, ¿verdad? Donde también ahí se va a hacer esta idea que era, en algunos casos era literalmente ir a África. En otros casos, el regreso a África era una manera como un viaje espiritual y de reafirmación de la dignidad humana y todo eso, ¿no? Y tú señalas en ese sentido que una de las aportaciones principales de Marcus Garvey en ese sentido es precisamente articular esa idea panafricana, esa idea transnacional del nacionalismo. Él no la originó, pero él es el que porque en un comienzo, en el siglo XIX, cuando comienzan a expresarse estas ideas que algunos le van a llamar panafricanismo, nacionalismo negro, etcétera, era todavía a nivel de una élite muy pequeña.
en un mundo donde, ¿verdad? Todavía parte de la población africana fuera de África eran esclavos. Las personas que podían saber leer y escribir, que tenían algún tipo de educación, eran bien mínimos. Se desarrollan estas ideas, ¿verdad? De reafirmación racial, pero Marcus Garvey lleva eso a las masas. Juan Manuel, yo creo que sería bueno en esta etapa que nos deje algunos datos básicos de Marcus Garvey, asumiendo, como debemos asumir, que no toda la radio audiencia que nos acompaña hoy conoce quién es esta figura, por qué es tan importante esta figura en Jamaica, porque en este momento es uno de los principales referentes nacionalistas y de la nación jamaiquina, porque se le ha reconocido, se le ha dado un estatus tan importante en Jamaica. ¿Quién fue él? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es su aportación? Él, parte de su gestión política la realiza en Jamaica, parte de su gestión política la realiza en Estados Unidos. Háblanos un poco de esa figura. Él nació en 1887 en Jamaica, era como equivalente como de clase media en Jamaica. En Jamaica organizó primero un grupo que se llamaba el Universal Negro Improvement Association, porque la idea era, que era muy típica de la época, era como Garvey era como un líder civilizacionista. Lo que él quería era, pues, fíjate, Universal Negro Improvement Association, pero es en Estados Unidos donde él va a tener gran éxito. Él llega a Estados Unidos allá como para 1915, por allá, y era un momento de gran turbulencia en Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial. Mucha población afroamericana moviéndose hacia el norte, resurge el Ku Klux Klan en su forma moderna, y él toma una posición así bien militante y que va a adquirir va a tener mucha resonancia entre la población afroamericana, especialmente en Harlem, y entre, ¿verdad?, los afroamericanos de fuera del sur. Y él y su visión, ¿verdad? Él es un nacionalista negro porque él creía que lo importante era la raza. Para él, el principio era la raza primero. Y lo importante era Africa for the Africans, at home and abroad. Jamaica realmente no tenía tanta importancia para él realmente. Jamaica era importante porque era un país de negro. Y la visión era transterritorial, la de Garvey. Y él regresa a Jamaica deportado, ¿no? Él regresa deportado, tiene varios otros intentos, finalmente muere en Londres en 1940, y realmente en Jamaica era como entre los sectores así más pobres que él tenía la mayor popularidad, porque la élite jamaiquina, ¿verdad? Como gente como el papá de Kamala Harris, ¿verdad? Eran estos mulatos claros que despreciaban, tú sabes, a la mayoría trabajadora negra. Pero ¿qué pasa? Después que comienza el proceso que lleva a la independencia de Jamaica, hay que crear la nación, en cierto modo, en un país donde todavía la identidad nacional era bien limitada, ¿no? Y es esa élite que muchas veces había despreciado a Garvey, es la que van a ser los líderes de la Jamaica independiente, y creando la nación tienen que buscar elementos que tienen arraigo popular, y ahí Garvey les va a ser de utilidad. Estaba enterrado en Londres, ¿verdad? Después que Jamaica se hace independiente en 1963, 62 al otro año traen a Garvey a Jamaica y lo entierran con todos los honores, y por decreto va a ser el héroe nacional número 1. Pero a la vez lo transforman. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo haber estado en Jamaica, estaba viendo como un comic book, pero producido por el gobierno, parece que para que llegue a las masas, ¿no? Que no saben tal mucho de él. Y entonces en el comic book aparecía Garvey como una especie de maestro. Lo ponen como maestro, esta imagen como en una escuela, y entonces los nenes en la escuela eran de todos colores, ¿no? Había negros, pero habían otros que eran chinitos, había uno que era un rubito y demás. Y entonces, pero ese no es el Garvey, esa no es la visión de Garvey, ¿no? Pero Garvey, porque, por ejemplo, Garvey
Garvey para los Rastafarians es bien importante, porque la teología de los Rastafarians, ¿verdad? Dios, el Mesías era Haile Selassie, el rey de Etiopía, pero Garvey era como San Juan Bautista, ¿ves? El que anunció la llegada. Y entonces en el panteón así original, qué sé yo, por lo menos los Rastafarians, el único que está por encima de Garvey es Haile Selassie, tú sabes. Entonces, tú señalas en el libro que hay una paradoja ahí, porque la percepción de Garvey de los Rastafarias no era necesariamente la mejor. No, porque Garvey creía, yo decía que Garvey era un líder civilizacionista, y él creía en civilización así como en mayúscula, ¿no? Y entonces él era bien pro África, pero como de una manera europeizante. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque él tenía esta idea de que ha tenido influencia en algunos grupos en Estados Unidos, de que la civilización originalmente había sido de los negros africanos, ¿ves? Pero que después había ocurrido... La cuna de la civilización mundial. Pero que después le habían robado la civilización en mayúscula, ¿verdad? A los negros africanos, y el robo había sido tan grande que hasta le habían robado hasta la memoria, ¿ves? Y la cuestión es que las ideas de Garvey son parte, no surgieron así de la nada, ¿no? Era parte del pensamiento que estaba germinando entre distintos líderes africanos, tanto en América como en África. Pero lo interesante es que una figura como Garvey, muy típica, digamos, de Estados Unidos o del Caribe anglófono, en el Caribe hispano, poca resonancia. Por ejemplo, la organización de Garvey, el Universal Negro Improvement Association, tenía como sucursales a través del Caribe, inclusive la tenía en Cuba un montón de miembros, ¿no? Pero lo interesante es que los miembros que tenía esa organización en Cuba no eran cubanos. En Cuba había muchos trabajadores extranjeros, jamaiquinos, haitianos. Entre esa gente, el mensaje de Garvey calaba entre los cubanos. ¿Esto es en qué periodo, Juan Manuel? ¿En qué periodo? O sea, Garvey Estoy preguntando ahora en términos de su influencia en Cuba, por ejemplo, ¿en qué periodo se produce? Estamos hablando principalmente los años 20, a principios de los años, a principios de los años 20. Y la actitud de los negros cubanos era que chévere, tú sabes, te deseo la mejor suerte, estoy contigo, te apoyo, pero tú sabes, yo soy cubano. En Puerto Rico también hay una investigación. En Puerto Rico hubo un intento de crear una sucursal de la organización de Garvey, que realmente fue un intento que lo que yo he podido leer, parece que el intento duró como un par de años, o año y medio, aquello no despegó. Y los líderes, lo que intentaron hacerlo, no eran puertorriqueños, eran antillanos. Okay. Entonces, lo que yo trato de verdad de hacer en el libro es tratar de explicar como esa diferencia, ¿ves? Okay. Entonces aquí entonces vas a establecer una comparación con la figura de Albizu Campos, porque la figura de Albizu Campos no se puede entender desde ese paradigma racial. No es el tema racial, el elemento organizador de lo justo sería decir de esa ideología, ¿verdad? Tú estás tratando estos nacionalismos como distintas expresiones ideológicas. Sí. Claro, y la cuestión es que en cierto modo, o sea, Albizu Campos es típico del Caribe hispano. Y Garvey del otro Caribe, pero viceversa. Tú no vas a encontrar a alguien como Garvey, como Albizu Campos en Jamaica. Simplemente no lo hubo. ¿Ves? Y eso tiene y de hecho, quizás, no sé si estoy diciendo algo aquí arriesgado, controvertible, etcétera, pero me parece que Albizu no está tan apropiado dentro de una tradición negra en Puerto Rico, sino más bien dentro de la tradición nacionalista e independentista. Pero que también lo creo que lo han apropiado, o sea, ha habido también, yo he visto algo de eso también, ¿no? Porque como él lo podríamos ver como negro, porque en Estados Unidos simplemente negro, en Puerto Rico mulato oscuro, pero una de las cosas que tú traes, Juan Manuel, es que discutes un poco el tema
de hasta qué punto el nacionalismo de Albizu es una respuesta al discrimen racial que sufrió en Estados Unidos. Háblanos un poco de eso y por qué tú entiendes que eso sea exagerado y que eso no es una explicación más adecuada. Marisa Rosado, Sí. ella tiene un libro que es la biografía, mejor biografía que existe de Albizu Campos, y ella en ese libro le llama a eso la teoría del negro resentido. Y es la idea de que Albizu se hace nacionalista, y ser nacionalista es ser antiamericano. Y ese antiamericanismo es producto del rechazo, de que discriminaron contra él, que no lo aceptaron como un igual, y entonces él en su resentimiento pues se hace antinacionalista. Pero esa teoría que ella señala que la primera vez que se articula esa teoría fue en los años 30, en un informe que le hacen, creo que de la oficina del gobernador colonial aquí le envía ya a Washington. Y entonces, claro, en la visión, yo diría, racista de este gobernador colonial americano, pues, qué sé yo, tenía que ser una cuestión racial, la cosa, el antiamericanismo de Garvey, ¿no? Porque mira, el tipo es un negro. Inclusive fíjate, es la visión, ¿verdad? Una cosa que yo menciono en el libro de Gordon Lewis, de Revolución en el Caribe. Hay una parte que él habla del Albizu y entonces repite Garvey, sí, Gordon Lewis. Repite lo que era la visión, qué sé yo, de Muñoz Marín y de los poderosos, ¿no? Que de nuevo era una cuestión así como de negro resentido. Lewis habla de que hay todos están marchando, qué sé yo, todos estos cadetes de la República, etcétera, y ellos todos así como que se piensan que son bien hispanos, y fíjate, muchos de ellos son mulatos, dice Lewis. Y entonces hay como un race complex, ¿verdad? Detrás de verdad, de ese nacionalismo albizuista. Pero esa es la visión racista anglosajona, ¿no? Que no puede entender que este mulato se siente hispánico. ¿Ves? Es como también la visión, por ejemplo, allá a principios del siglo XX, digamos, estaban los Marines ocupando a Haití, y entonces les parecía lo más cómico verdad, que estas personas, así como que estos haitianos de la élite haitiana estuvieran hablando francés. Les parecía como, qué sé yo, pretencioso, ridículo. Out of character. Sí, pero Albizu no rechazaba, él sabía que era, digamos, negro, no era, y él lo, ¿sabes? Pero él decía que el énfasis en la cuestión racial era como que no era civilizado, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Tú sabes, es interesante porque también Garvey tenía esta cuestión con la civilización, pero la manera en que le entendía Garvey, yo digo, Albizu, era un sentido tal vez así como más universalista. Y entonces, qué sé yo, son ideologías, ¿no? Y Garvey defendía la ideología del nacionalismo racial, de un grupo oprimido, reprimido, ¿verdad? Y entonces Albizu pues defendía un nacionalismo que era así como transracial también, de un grupo oprimido y explotado y colonizado, pero verdad, la manera de superar esa condición de inferioridad que te habían impuesto pues era distinta. Y mi punto es que esas diferencias responden a diferencias en el desarrollo histórico, ¿no? Y esa diferencia incluye pues, qué sé yo, toda la cuestión de la composición étnica y racial. Ahora, distinto al caso de Garvey, que va a ser tomado, como tú planteas, por las élites de Jamaica para la construcción, ¿verdad?, simbólica de una nacionalidad que va a tener a Garvey como uno de sus ejes. El tema de Albizu es más complicado por varias razones que tú discutes en el libro. Una, la más obvia, es que la situación colonial no se ha resuelto, y por lo tanto las denuncias de Albizu del colonialismo pues todavía resuenan en el presente y todavía tienen es decir, no pueden ser cooptadas porque el movimiento independentista sigue siendo un movimiento
que sigue siendo bastante contestatario del orden colonial, ¿verdad? Así que tú lo que planteas me pareció interesante, que sí ha habido, yo veo dos vías aquí, pero me gustaría que tú lo expandas. Por un lado, el nacionalismo cultural, donde sí se ha adoptado al viso en cierto modo como parte de la identidad, y se han trabajado estatuas y se han trabajado calles y se han trabajado plazas, y hay un poco ese reconocimiento. Yo pienso, por ejemplo, en un abogado como José Enrique Ayoroa Santalí, que hizo mucho desde Ponce para elevar a esa figura, para publicar libros, para un poco dar a conocer con todas las limitaciones materiales dentro de lo que es el movimiento independentista, para hacer eso, pero que llega hasta un punto. Aquí Albizu todavía no puede ser universal como lo es en el caso de Jamaica, porque todavía plantea el tema del enfrentamiento radical, incluso armado, al tema del colonialismo. Y de hecho, cada vez que se discuten, por ejemplo, temas como el estatus político de Puerto Rico en Estados Unidos, generalmente uno ve que sacan de nuevo el ataque al Congreso, sacan de nuevo el ataque a la Casa Blair. En eso, ¿verdad? Pues Albizu era un nacionalista más tradicional. Sí, Garvey, por ejemplo, la relación de Garvey con el colonialismo, pues tiene su particularidad, ¿no? Digamos, porque en ningún momento fue así como revolucionario, ¿no? Y más bien como tratando y el rechazo ¿verdad? Al Imperio Británico, a veces era contradictorio, porque a veces buscaban como imitar cosas ¿verdad? De la tradición de la tradición británica, y entonces inclusive una cosa bien curiosa de Garvey es que también la manera, tampoco era formar partidos políticos, ¿verdad? Lo más importante. Había una cuestión aquí ¿cómo se llamaría esto? De empresarismo. Porque era a través del apoderamiento como económico, ¿verdad? Que realmente la raza iba a echar para adelante, y había que hacerlo por cuenta propia, porque no se podía. Él criticaba, por ejemplo, a organizaciones como esta que todavía existe, el National Association for the Advancement of Colored People, sí, que dependía mucho de la buena voluntad de los blancos liberales y demás. Sí. Bueno, de ahí sale Brown versus Board of Education, la desegregación de las escuelas, llevan un juez al Tribunal Supremo, en la voz de Marshall, etc. Pero Garvey decía que eso tenía que ser por el esfuerzo propio, ¿no? Y entonces para ese esfuerzo propio necesitaba como ese apoderamiento económico. Y entonces en la historia así de Garvey, a veces se plantean así como hazañas raciales, ¿no? Momentos ahí que él empujó la causa ahí. Y entonces el momento así de mayor éxito fue cuando él creó una línea de barco. El que se llamaba, interesantemente, era el Black Star Line. Black Star Line. Apropiado. Pero la compañía del Titanic era de White Star. Así que la de Garvey era Black Star. Que fíjate, la bandera, el primer país que se hace. Manuel, tenemos que hacer una pequeña pausa en esta primera parte, y regresamos de inmediato con Juan Manuel Carrión discutiendo el libro Nacionalismos Caribeños y Pedro Albizu Campos, que está disponible en las librerías de Puerto Rico. Regresamos. Bueno, amigos, regresamos a este
interesante conversación con Juan Manuel Carrión. Estamos hablando de un libro que acaba de salir a la luz pública, que es fruto de una investigación de ¿cuántos años, Juan Manuel? ¿Cuánto tiempo te llevó investigar y trabajar este libro? Mejor no digo, no sé, pero muchos años. Sí, sí, no, y se ve que es un producto depurado, se ve que no es un libro que se escribió deprisa, se ve que, o sea, está bien escrito. Sé que un colega que ambos admiramos, que es Luis Rivera Pagán, hizo ese tipo de señalamiento de que desde una perspectiva literaria también es un libro que se lee con mucho entusiasmo. Hablábamos de Garvey, hablábamos de que su identidad negra y el nacionalismo negro que promueve, pues tiene un elemento de empresarismo, y que desarrolló una empresa de transportación marítima. Me gustaría que hablaras un poco de cómo es que logra tanto agarre en las clases populares de Jamaica, o sea, cómo él se inserta. Fíjate, lo interesante es que él es en Estados Unidos donde el despegue. En Jamaica, él, qué sé yo, él como que la cosa no le resultó, y él va a decir después que lo que explica el fracaso inicial de él en Jamaica fue lo que él llamaba a veces los black white. Que había la élite mulata estaba en contra de él. Sí, que él no tenía problema con los blancos, era la élite mulata que no quería que alguien como él, que era tan negro, ¿verdad? Pudiera así, qué sé yo, echar para adelante. Entonces él llega a Estados Unidos, pero llega a Estados Unidos en un momento bien especial. Llega a Estados Unidos cuando están llegando, qué sé yo, cientos de miles de afroamericanos a los estados del norte por la Primera Guerra Mundial, y está el Ku Klux Klan, y están los linchamientos, y están los motines raciales. Llega en ese momento. ¿Ves? Entonces él como que entonces él admiraba a los negros americanos, porque él decía que los negros americanos tenían una conciencia racial más fuerte que los negros de Jamaica. Y él decía, y la razón de eso es el racismo de los blancos. ¿Ves? Y entonces él empieza a dar estos discursos, porque le gustaba la cuestión de, ¿verdad?, la oratoria. Y entonces coge este giro bien militante, donde él dice, entonces, donde también se empata con unas cosas que estaban dándose en la época, donde hablaba de New Negro. Que esto es un negro nuevo, que no es el de antes, que es sumiso, este es más asertivo. Entonces él se monta en eso, y entonces una retórica así bien fuerte, donde le dice, qué sé yo, que por cada negro que lincha hay que linchar un blanco, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿no? Y wow, tú sabes, ¿verdad? Y entonces él crea, hay toda una especie también de espectáculo, ¿verdad? Y sería justo decir que se enmarca más en una tradición que va a representar luego Malcolm X, en ese sentido. Bueno, Malcolm X, o sea, hay, digamos, la influencia de Marcus Garvey llega hasta el día de hoy en distintos grupos, ¿verdad?, afroamericanos. Y en el caso de Malcolm X, hay como hasta una conexión, creo que hasta directa, porque creo que el papá de Malcolm X había pertenecido a la organización de Garvey. O sea, que hay hasta una conexión ahí directa. Pero, no sé si has podido ver, Juan Manuel, una película que acaba de salir, se llama Night in Miami. no he visto. Sí, es una conversación que tiene la noche en que Muhammad Ali, Cassius Clay le gana a Sonny Liston en Florida. Están en un solo sitio, el propio Cassius Clay, está Malcolm X, y dos negros muy destacados y tienen un debate sobre estos temas. Me parece muy interesante. Sí, pero mírate esto, que yo sepa, ¿verdad? Yo no lo sé todo, pero que yo sepa, no hay ningún documento que te indique que Albizu Campos, pues, qué sé yo, se dio cuenta de que este señor existía, Marcus Garvey. O sea, no hay ningún, pero son más o menos como contemporáneos, ¿no? Albizu nació para 1891, Garvey 1887.
Albizu Campos estaba estudiando en Boston, ¿verdad? Allá precisamente en los años, mírate esto. O sea, él está estudiando en Boston precisamente en los años de más auge del movimiento de Garvey. Y en Boston había montones de partidarios de Garvey. O sea, que entonces, pues, ¿verdad? Albizu Campos como que tiene que haber oído de Garvey, ¿no? Pero como que, tú sabes, entró por un lado y salió por el otro, ¿no? Como que no era algo importante, no era algo importante. Y en la solidaridad de Albizu con estos movimientos de afirmación negra en Estados Unidos. Bueno, yo no, a todo esto, yo no sé si él digamos, hay artículos o discursos de Albizu Campos donde él critica el racismo en Estados Unidos Sí, claro. y demás, ¿verdad? Pero que él, digamos, participara junto con organizaciones así como del nacionalismo negro, que yo no conozco. Es como... Pero mírate esto, Sí. que yo mencioné en el libro, hay un libro muy interesante de un señor que se llama Winston James, que es de origen jamaiquino, profesor de la Universidad de Columbia, un libro que se llama Holding Aloft the Banner of Ethiopia. Y entonces tiene un capítulo bien interesante donde él compara a Arturo Schomburg, ¿verdad? Con Jesús Colón, ¿verdad? Ambos de Nueva York, ambos puertorriqueños, ambos oscuros. Dice Winston James que Jesús Colón era más oscuro que Schomburg, y Winston James tiene derecho a decir eso por lo que él es, ¿verdad? Y entonces la cuestión es que por ejemplo, para Jesús Colón era comunista y nacionalista, era comunista americano y nacionalista puertorriqueño. Y él escribió un montón de cosas, mientras que Garvey escribió bien pocas. Y en todas las cosas que Jesús Colón escribió, pues la cuestión racial fue algo de menor importancia, ¿verdad? Entonces, Schomburg, que estuvo presente, fue parte de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, estuvo presente cuando allá en 1895 se develó por primera vez la bandera de Puerto Rico, pero después se desconectó completamente de la comunidad, radicalmente de la comunidad puertorriqueña, y va a ser una figura bien importante en toda la efervescencia cultural afroamericana de principios de siglo XX. Y entonces una cosa bien interesante que dice Winston James es que en términos puertorriqueños, lo dice Winston James, que en términos puertorriqueños Arturo Schomburg era una aberración, dice Winston James. No era típico, o sea, la manera en que actuaba Jesús Colón era típicamente puertorriqueña. Entonces, la explicación que da Winston James de esa diferencia es que la herencia, ¿verdad?, de Schomburg era más que parcialmente puertorriqueña. El papá era un puertorriqueño, parece que de origen alemán. La mamá era una mujer negra de Santa Cruz. Y entonces él, su niñez, su formación fue parte en Puerto Rico y parte en Santa Cruz. Y entonces, según Winston James, él tenía como estos dos puntos de referencia y eventualmente adoptó uno. Y por eso fue Winston James, Arturo Schomburg va a ser una figura importante en la historia del nacionalismo negro. A mí me pareció interesante, Juan Manuel, que obviamente en algún sitio de las consideraciones que te llevaron a hacer esta investigación, es que hay unos ciertos paralelos también entre estas dos figuras en términos del tipo de crítica histórica que se ha hecho y de las evaluaciones que se han hecho. Y me parece que una de las cosas que tú estás haciendo aquí es llamando a la prudencia con algunas de las críticas que se han traído, críticas de diversos tipos. Me haces una exposición bastante amplia sobre el tema de por qué te parece injusta la crítica de Albizu como fascista, y por qué también se trajo esto en el asunto de Garvey, y quizás en el asunto de Garvey había un énfasis mayor en el tema de la pureza racial de lo que lo había en Albizu, que Albizu realmente nunca puso un énfasis en el tema de la pureza racial, puso un énfasis quizás
en rescatar una comunidad social y política que estaba en donde los pequeños propietarios tenían un espacio mayor de que él le asigna al fruto del colonialismo americano con todo ese capital asentista, cañero, etcétera. Entonces haces evaluaciones por ahí, también haces unas evaluaciones que llaman a tener más cuidado con este asunto psiquiátrico que también se le adjudica. Háblanos un poco de esas críticas y de cómo tú las trabajas. No sé si quieres empezar por el tema del fascismo. A mí me pareció muy interesante que tú, me parece que muy correctamente estás diciendo, mira, si fascista es utilizar muchísimo la simbología en la actividad política, pues ese club es enorme. Si fascismo es querer un líder autoritario fuerte, pues entonces, pues todo lo que está haciendo Trump pues ha sido clásicamente fascista. Entonces, ¿dónde tiramos esas rayas, verdad? Lo que pasa es que hay palabras que es verdad, a veces se abusa demasiado a veces de ciertas palabras y como que entonces, ¿verdad? Pierden como significado, ¿verdad? Y eso ocurre muchas veces como antes, por ejemplo, cuando acusaban a alguien de ser comunista, este es comunista, tú sabes, ¿verdad? Y entonces cualquiera que protestaba era comunista, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces también hoy en día la cuestión de fascista, tú eres fascista, tú sabes, pero o sea, no todo, inclusive tú puedes ser un sinvergüenza, ¿verdad? La persona más mala del mundo, pero eso no quiere decir que tú seas fascista. Porque entonces, ¿verdad? Entonces el fascismo sería Julio César, Gengis Khan, ¿verdad? Sería algo que siempre ha existido. Entonces ya, pues, un disparate, un disparate. Y le parece que muchas veces cuando ya es una cuestión de epíteto, esto no se hace como a la persona se le llama fascista, pero no es como resultado de un análisis, es simplemente un insulto. Y a veces con muy poca, por ejemplo, el caso de Albizu Campos, a veces una de las cosas que se ha dicho así como ejemplo de fascista es que el Partido Nacionalista tenía este grupo, los Cadetes de la República, que después van a llamar Ejército Libertador. Mira, tú sabes, eso es cosa de fascista, porque mira, los Mussolini tenía los fasci de combatimiento, qué sé yo, y los nazis tenían la SA, grupos así como paramilitares. Pero fíjate, Garvey tenía de Universal African Legion. Y entonces es como, lo que pasa es que es el análisis anacrónico, ¿no? Si uno quiere entender esta figura histórica, hay que verla en su momento histórico. Y grupos así paramilitares, eso estaban choretos, porque era producto de la Primera Guerra Mundial, inclusive desde antes. Inclusive y realmente en el caso de Albizu Campos, la inspiración a los Cadetes de la República no son los grupos de Mussolini o de Hitler. Él tiene un modelo que es mucho más antiguo, que es irlandés, que es como los Irish Volunteers o el Irish Citizen Army, que son los grupos, las milicias que participaron en la rebelión de 1916. Y porque y en el caso de Albizu Campos, la cuestión de fascista es también, ¿verdad? De nuevo, la cuestión yo creo que del insulto, ¿no? Se basa en la misma, el mismo tipo de análisis como el de la teoría del negro resentido. Pienso yo. Porque el fascismo es una cosa particular, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una cosa que, mira, comenzó con Mussolini, ¿no? Y realmente, o sea, se podría hablar un montón de qué fue el fascismo de verdad, que tiene que ver con Mussolini, con Hitler, con todo con la Primera Guerra Mundial, y se puede hacer referencia a pensadores de antes como George Sorel, que tuvieron importancia, qué sé yo, Gabriel D'Annunzio. Eso fue el fascismo de verdad. Inclusive hay grupos que inclusive en esa época imitaban al fascismo, pero no necesariamente eran fascistas. Inclusive Francisco Franco y utilizó a los fascistas, pero él no era, porque tú no puedes ser así tan católico
y conservador y ser fascista, porque los fascistas de verdad eran a su modo revolucionarios. Y el fundador el que se inventó la palabra fascismo, Benito Mussolini, él era socialista. Él era del ala más radical del Partido Socialista Italiano antes de la Primera Guerra Mundial. Pero la guerra como que lo transformó, ¿no? Y de ahí salió el fascismo. Pero la cuestión es que tú puedes, como tú decías, por ser autoritario o por ser sinvergüenza, no necesariamente eso te hace fascista. Ahora, el caso de Garvey es bien interesante. Garvey muere en 1940, así que él, ¿verdad? Él no fue testigo de todas las atrocidades, ¿verdad?, que van a cometer los nazis. La experiencia del fascismo de Garvey fue como más de los años 30, y va a criticar la invasión italiana a Etiopía, pero por otro lado admiraba a Benito Mussolini. ¿Ves? Y en cierto modo era como esta idea de qué sé yo, ojalá nosotros los negros tuviéramos un tipo así fuerte, tú sabes. ¿Tú encontraste algo de una relación entre Garvey y esta admiración al Ku Klux Klan o algo por el estilo? Bueno, no admiración, pero lo que pasa es que hay el incidente más, digamos, controversial tal vez de la vida, de historia política de Garvey, es que él una vez allá para 1920 y pico tuvo una reunión con el jefe máximo del Ku Klux Klan. Y entonces, como diciendo, nosotros nos entendemos entre nosotros. Bueno, porque la teoría de Garvey parece que él pensó que esa reunión iba a ser como una especie de reunión cumbre entre líderes raciales, ¿no? Y entonces él pensaba que detrás del gobierno, sí, los gobernadores, presidentes, había como una especie de shadow government, ¿tú me entiendes? El que mandaban de verdad, y él pensaba que ese era el Ku Klux Klan. ¿Ves? Que en cierto modo en aquella época no era una idea completamente descabellada. Sí. ¿Ves? Pero bueno, entonces, Juan Manuel, después del ataque al Congreso el 6 de enero, uno se pregunta cuáles son los lazos de todas estas estructuras racistas, ¿verdad? Porque como ese colapso que se produjo, ¿verdad? Estoy saliéndome del tema totalmente, pero uno dice, qué interesante que se haya producido un colapso de tal naturaleza del sistema de seguridad cuando son supremacistas blancos los que están a cargo, ¿verdad? No estoy dándole gasolina a esa teoría, sino sencillamente diciendo que desde luego que sí, que hay unas estructuras de poder en donde el tema racial juega un papel central, ¿verdad? Sí, pero Garvey estaba ahí en parte alucinando, ¿no? Como también a veces hoy en día la gente alucina, tiene alucinaciones, y parece que están en Mississippi en 1955. O sea, hablar de supremacía blanca hoy en día es como, estamos hablando de una cosa muy distinta a lo que existía hace 100 años atrás. Claro. Entonces, cosas tan distintas, llamarle con el mismo nombre. Claro. Tú sabes, claro. no ayuda a entender lo que pasa. Claro. Juan Manuel, en ese sentido, si te estoy entendiendo bien, tú estás elaborando la tesis de que estos fueron los dos proyectos nacionalistas más exitosos. O sea, además de Albizu y Marcus Garvey, ¿a quién tú colocarías en ese contexto como creadores de un nacionalismo fuerte en un lado racial, en el otro lado político, antiimperialista? Digamos, en el Caribe no hispano, pues hay un montón de ejemplos. Yo creo que habría que coger cada isla, ¿no? Pero a nivel popular muchas veces son así de expresiones de nacionalismo negro, pero depende de verdad. Por ejemplo, no va a ser lo mismo en Jamaica que digamos en Trinidad, donde hay también esta población de origen indio, ¿verdad? Entonces esa es otra historia, a veces de choque entre los afroamericanos y los indios, ¿no? Y entonces ahora en el Caribe hispano, Puerto Rico es claramente, Albizu Campos es claramente, tiene vínculos claros con, qué sé yo, con cosas en Cuba y cosas en Santo Domingo. Por eso es que, por ejemplo, fíjate, por eso es que allá en 1900, creo que fue 62, por ahí,
está Ernesto Che Guevara en las Naciones Unidas dando un discurso y habla de Albizu Campos y dice que Albizu Campos era símbolo de la América indómita, ¿cómo era? De la América irredenta pero indómita, una cosa, o sea, era, o sea, y en otros sitios de América Latina también, ¿verdad? También han visto a Albizu Campos y han visto esto como uno de los nuestros, ¿no? ¿Verdad? Y es porque, ¿verdad? Estas cosas no surgen así a lo loco, ¿no? Surgen en un contexto cultural, histórico, particular. Y entonces, ¿verdad? En cierto modo, son formas, ahora yo concluyo finalmente, ¿verdad? Son formas distintas, pero que ambas, ¿verdad? Buscan como, no sé, redimir a este pueblo oprimido, ¿no? Pero que se va a definir de manera distinta ese pueblo, ¿no? El que se quiere redimir. Juan Manuel, y a base de toda esta experiencia que tú has tenido estudiando el nacionalismo, etcétera, aprovecho para preguntarte, o sea, ¿cuál es la evaluación que tú haces del estado actual de eso que llamaríamos el nacionalismo en Puerto Rico? Sí, es verdad, esto, ¿verdad? Habría distintas maneras de abordar, digamos, el tema. Y sé que se puede, ¿verdad? En términos generales, tratar como tema de nacionalismo cultural, nacionalismo político, pero, por ejemplo, Juan Manuel, que un candidato del Partido Independentista saque 14% de los votos en las elecciones. ¿Cómo, tú que has seguido este tema por tantos años, qué has pensado sobre eso? Bueno, me alegró mucho, debo decir, pero verdad, no sé. No sé. No sabes exactamente qué quiere decir todavía. No, todavía hay que darle tiempo al tiempo, tal vez. Pero, ¿verdad? En Puerto Rico, si uno hace esta distinción así entre nacionalismo político y cultural, el caso puertorriqueño pues tiene su particularidad, ¿verdad? O sea, el nacionalismo político es el nacionalismo clásico, ¿verdad? Es lo que está en la definición ahí de qué cosa es nacionalismo. Lealtad al Estado nacional real o deseado. Pero el nacionalismo cultural se vincula a ese nacionalismo político, pero de distintas posibles maneras. Y que en el fondo el nacionalismo cultural es una cuestión étnica. Es una identidad étnica, pero fuerte. Una identidad étnica fuerte, ¿verdad? Pero que en el caso en muchos sitios una cosa alimenta a la otra. En Irlanda, por ejemplo, antes de que los irlandeses tuvieran las milicias que se van a ir a la rebelión, estaban los poetas, reviviendo el idioma irlandés, organizando clubes de deportes que supuestamente los irlandeses practicaban siglos atrás. Entonces, todo un énfasis ahí de nacionalismo cultural. Y de ahí entonces eso como que va a ser como una semilla que le va a dar fuerza al nacionalismo ya político. En otros sitios hay un Estado ya existente que puede, para legitimarse, etcétera, etcétera, promueva ese nacionalismo cultural. En Puerto Rico parece que existe un nacionalismo cultural muy fuerte, ¿verdad? Yo soy boricua, para que tú lo sepas, ¿verdad? Pero un nacionalismo político pues, bueno, y una parada de Nueva York que le dedica la parada a Albizu Campos y que entonces que produce el desfile de los cadetes, ¿verdad? O sea que en cierto modo pues ya hay hasta se mueve a una zona bastante transgresora de los patrones culturales dominantes. Sí, porque es como también, ¿verdad? Que yo hablo de esto también en el libro, la diferencia entre etnia y nación, ¿no? Son dos cosas distintas, pero se mezclan, qué sé yo, se confunde, ¿verdad? ¿Dónde comienza uno y termina la otra? Y esto, y el caso puertorriqueño, pues tiene su particularidad, ¿no? Y Albizu Campos, entonces, ¿verdad? Albizu Campos ha calado no solamente en el nacionalismo político, sino también en el nacionalismo cultural.
Y entonces, una cosa que yo no he estudiado, ¿verdad? Pero sería interesante, el albisuismo, ese nacionalismo albisuista, pero entre los puertorriqueños en Estados Unidos, ¿no? Examinarlo, ¿no? Sí. Y yo me Y acuerdo... esas banderas gigantes de Puerto Rico en Chicago, más grandes que las que hay en Puerto Rico. Yo una vez conocí este señor que vive en Cuba, se llama William Morales, que era de PALR. Famoso él, sí. Y entonces, de Chicago, este es un puertorro de Chicago, ¿verdad? Y entonces, una vez me acuerdo, años atrás, una vez en un noticiero o algo, te entrevistaban y él hablando en inglés y demás. Y entonces es una cosa bien curiosa porque él era hablando en inglés, ¿verdad? Pero era como albisuista. Era como en ese momento creo que no sabía español, ¿ves? Pero tenía esta identidad puertorriqueña ahí bien fuerte, ¿no? ¿Verdad? Y era en inglés, pero era como un enfoque, ¿no? Un énfasis ahí albisuista. Porque también, otra cosa de Albizu y Garvey, que también así la cuestión está contestataria, ¿no? ¿Verdad? Y el esfuerzo de levantar así la moral, en ambos está eso, ¿no? Que inclusive eso incluye hasta la revisión histórica, ¿no? Cómo se interpreta la historia, que tiene que haber un poquito por lo menos de hipérbole, ¿no? Claro. En ese proceso, ¿no? Que siempre está presente en los proyectos políticos exitosos. O sea, ¿no? De nuevo, si eso fuera un defecto, pues el club es bastante grande. Sí. Y la cuestión la cuestión de levantar la moral. Albizu Campos, por ejemplo, le daba mucha importancia a que los puertorriqueños recordaran lo que habían hecho puertorriqueños en el pasado, qué sé yo, Antonio Valero, qué sé yo, etcétera, ¿no? Y para desarrollar como el orgullo propio, ¿no? Y Garvey tenía lo mismo, ¿verdad? En otro marco de referencia, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Claro. Habría que mirando hacia el futuro, habría que mirar cuán fuerte, cuán amenazada está esa institucionalidad cultural que produjo también algunos de estos proyectos y que ahora Universidad de Puerto Rico, Instituto de Cultura también, que formaron también parte de ese entramado. Pero eso lo vamos a tener que hacer, Juan Manuel, en otro programa, porque como dicen, se nos acabó el tiempo. Así que muy agradecido. Invito a los oyentes a comprar el libro de Juan Manuel. Es una gran investigación y es un libro muy bien escrito que lo van a disfrutar. Así que muchas gracias, Juan Manuel, y será entonces... Muchas gracias a ti. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.